El maniqueísmo. Estudio introductorio. Fernando Bermejo Rubio. La praxis ritual. Los comportamientos éticos están lejos de agotar el ámbito de la praxis maniquea. De hecho, los mandamientos impuestos a los electi tienen en buena parte un contenido negativo, pues consisten en evitar daño al alma viviente. Ahora bien, el maniqueísmo aspira a mucho más, a liberar efectivamente al alma viviente de su cautiverio en la materia de la tiniebla. Para ello, será preciso llevar a cabo una acción positiva, que no se limitará simplemente a un acto de gnosis de carácter meramente especulativo o espiritual, sino que entrañará una técnica precisa efectuada mediante actos concretos en los que el cuerpo desempeña un papel esencial. Entramos así en el campo de la praxis ritual, que no constituye un epifenómeno del maniqueísmo, sino que es en cierto modo el núcleo de esta religión. 65. Las paradojas del cuerpo. En perspectiva maniquea, la posición singular que los seres humanos ocupan en el mundo sublunar les capacita para, y les impone la exigencia de, trabajar a favor de la liberación no solo de sí mismos, sino también del resto de la luz cautiva en el mundo. Solidaridad ontológica obliga. Tal responsabilidad es, por lo demás, al mismo tiempo un privilegio, pues hace al ser humano un eficaz colaborador de las potencias divinas sustraídas a la mezcla en su tarea soteriológica. La salvación solo puede consistir en el retorno a la situación originaria, es decir, en la completa separación de la luz y la tiniebla. Ahora bien, el corporalismo maniqueo obliga a concebir esa separación no como un postulado abstracto, sino como algo que se concreta de una manera muy precisa. El alma viviente está constituida por partículas de luz diseminadas que han de ser físicamente separadas de la ganga material. Esta actividad de cirugía soteriológica solo puede ser llevada a cabo a través de una realidad física, a saber, precisamente el cuerpo humano. El hecho de que el cuerpo humano, cuyo origen demoníaco es postulado sin ambajes, haya sido concebido por los maniqueos como instrumento y escenario soteriológico resulta, de todos modos, paradójico. En efecto, en muchos textos el cuerpo es considerado como una realidad distinta del verdadero yo, un objeto extraño y fundamentalmente hostil que contradice la aspiración más íntima del sujeto. Es, por tanto, denostado con términos gruesos con un característico sentimiento de desprecio y asco, y experimentado como causante de problemas, sufrimiento y zozobra. Uno de los salmos de Heráclides describe el cuerpo como la criatura del infierno, y uno de los salmos de los errantes dice de él que es una nube de tinieblas, que obnubila mi intelecto. Cabe preguntar, por tanto, cómo se ha podido escogitar la idea de un cuerpo útil y al servicio de la luz. La respuesta a esta cuestión podría estar incoada ya en la doctrina del hombre nuevo y en la relevancia concedida a la praxis de los electi. Dado que el cuerpo mismo no puede ser erradicado y que la persona no puede separarse totalmente de la contaminación, el objetivo no será el abandono del cuerpo, sino su conquista. De lo que se trata es de establecer una modificación de la jerarquía de poder en su interior. Gracias a la gnosis y de modo muy particular a la ascesis, el fuego de la concupiscencia que constituye la esencia de la tiniebla y sus arcontes es desalojado del cuerpo y sustituido por las virtudes luminosas. Tal reestructuración, efectuada, como hemos visto, por el intelecto luz, permite al maniqueo ejercer un férreo control sobre estos arcontes, yugular sus sentidos y llegar a dominar el cuerpo, manteniéndolo en estado de pureza y haciéndolo susceptible de ser utilizado a favor del bien. Dado que el propio cuerpo es aquella parte del universo que el sujeto puede llegar a manejar y controlar mejor, se pone en marcha una rigurosa disciplina que hace de él, paradójicamente, el espacio idóneo para el rito. La catastrófica condición inicial del cuerpo es reconvertida en instrumento al servicio de la salvación. Que el cuerpo sea convertido en una genuina máquina salvífica supone que la ruptura de Maní con los elcasaitas no constituye una ruptura del ritual qua talis, es decir, una pura y simple sustitución de la acción ritual por la gnosis, sino un rechazo de prácticas rituales específicas a favor de otras.
un rito inútil, basado en una errónea comprensión de la realidad, es sustituido por una acción ritual cuya eficacia está asegurada en la medida en que, así se pretende, está basada en el conocimiento revelado de la verdadera naturaleza del universo y del ser humano. De este modo, es posible comprender en qué sentido y hasta qué punto la posición maniquea supone una inversión de la concepción bautista del rito. En lugar de que sea el agua la que purifica el cuerpo, este sustituye al agua y se convierte en medio soteriológico. Esto significa que, en perspectiva maniquea, ocurre con el cuerpo algo muy parecido a lo que ocurre con el universo. La substancia de ambos es demoníaca, pero la acción de las potencias de la luz acaba por convertir tanto el microcosmos como el macrocosmos en instrumentos al servicio de los intereses de la luz. Al igual que los hijos del espíritu viviente controlan los cuerpos de los arcontes en el universo, con la ayuda de las fuerzas del bien el maniqueo somete su cuerpo. A su vez, esto implica que, al igual que no puede hablarse de un simple anticosmismo, tampoco es posible referirse sin ulteriores precisiones a un antisomatismo maniqueo. 66. La comida ritual de los Electi, soteriología y digestión. El tratamiento anterior se ha limitado a poner de relieve el papel del cuerpo en la acción ritual, pero no determina todavía el modo específico en que lo cumple. No obstante, la coincidencia de las fuentes heresiológicas y maniqueas no deja lugar a dudas acerca de cuál es el llamativo mecanismo postulado. La luz concentrada, según la narración mítica, en el mundo vegetal, es liberada en la comida ritual diaria efectuada por los Electi. A través de la digestión, el cuerpo de estos procesa el material bruto que entra en él y refina, a partir de ese material, el oro espiritual de la luz o alma viviente contenida en los alimentos. Los procesos corporales se ponen al servicio de la redención, siendo investidos de un valor obviamente positivo. El cuerpo experimenta así una transformación en una suerte de templo en el cual la substancia divina, el alma viviente profanada por el mundo, encuentra el lugar desde donde poder retornar a su patria celeste. Tal y como afirma el maniqueo norteafricano Fausto, me tengo a mí mismo, si es que soy digno, por el templo racional de Dios. A diferencia de tantas otras religiones, en las que los sacerdotes queman las ofrendas sobre los altares de los templos, la tradición maniquea carece de altares visibles. Es en el proceso de la digestión que acontece en sus estómagos donde los Electi tienen sus altares, en los que resuelven el estado de mezcla al separar la luz y hacerla ascender. Y al igual que en otras tradiciones lo que ocurre en los Sancta Sanctorum de los templos generalmente no es observado por los laicos, así las operaciones del metabolismo de los Electi no resultan observables. Esta circunscripción del espacio ritual al interior del cuerpo, y dentro de él al proceso de ingestión y digestión, expresa a las claras la reducción del contacto con el mundo que el electo maniqueo pretende, pero muestra igualmente que el consumo de alimentos no constituía para éste una caída con respecto a una ascesis ideal, sino, por el contrario, la culminación exitosa del proceso ascético. En efecto, todo el alimento que los Electi podían tomar es el que consumían, una vez al día, en la comida ritual. El corporalismo maniqueo, que concibe al alma viviente como algo físicamente separable de la materia y transportable, se expresa aquí con toda claridad, de modo que a quien discurre en términos de antítesis entre el cuerpo y el alma el discurso maniqueo le resultará incomprensible o absurdo. Ciertamente, si la pretensión paulina de la resurrección de Jesús de Nazaret era una locura para los paganos, la pretensión maniquea de la liberación de la luz a través del cuerpo fue una insensatez para los cristianos. Sin embargo, para los propios maniqueos el refinamiento de los alimentos en el aparato digestivo de los Electi en el transcurso de la comida ritual era algo tan poco absurdo como para los cristianos la transubstanciación, y sin duda mucho más inteligible que esta. De hecho, la Eucaristía se convierte para los maniqueos en una comida diaria, y no requiere transubstanciación para hacer divinos sus elementos, pues estos son ya cuerpo y sangre de Cristo, es decir, Iesus patibilis su alma viviente. Aun en otro sentido se manifiesta aquí el corporalismo que caracteriza esta cosmovisión.
Según los maniqueos, el sabor, el color y el olor especialmente agradables de ciertos alimentos depende de la cantidad de luz que encierran. Algunas fuentes nos informan de que los maniqueos eran especialmente aficionados a las uvas, los melones, las lechugas o las granadas. Esta preferencia dependía de la creencia en que los colores brillantes de estas frutas y verduras son signos de la especial presencia de Dios. 67. Las donaciones piadosas. Uno de los preceptos básicos de los auditores es, según hemos señalado, el del sostenimiento y manutención de los electi, en particular mediante la aportación de la comida diaria de estos. En la medida en que esta comida es un acto ritual que juega un papel central en la vida de la Iglesia maniquea, se comprenderá mejor la necesidad de evitar incurrir en el malentendido de ver estas aportaciones como simples limosnas, las cuales pueden darse en formas y tiempos no regulados. Lo que dan los auditores a los electi es algo mucho más importante, que no queda librado al arbitrio de aquellos, sino que es su deber inexcusable. De hecho, el término colectivo en persa medio para designar los servicios a los electi por los auditores es ruanagan, que significa obra del alma, lo cual indica ya su trascendencia. Esto nos ha llevado a referirnos a este servicio, designado en griego como eusebeia o elemosine, en copto como mnare, no meramente como limosna sino como donación piadosa. Existe, en efecto, una conexión inextricable entre la doctrina del alma viviente y el servicio de donaciones piadosas. En virtud de la estricta prohibición impuesta a los electi de vulnerar al Jesus Patibilis de cualquier modo, no queda otra opción que la de que lo que estos necesitan para la comida ritual les sea aportado por los auditores. Los electi no pueden sembrar, cosechar o cocinar, y por consiguiente no pueden obtener alimentos de otra forma que no sea recibiéndolos. Esta conexión queda claramente establecida en el CMC, en el que Maní, al percibir como un sacrilegio y un atentado al alma viviente toda labor agrícola, evita cosechar hortalizas en el jardín de los bautistas, y se ve obligado a recibirlas de estos en concepto de donación piadosa. Maní aparece aquí cumpliendo el reposo o signaculum manuum típico de los electi, pero su necesidad de subsistir evidencia ya que otros deben subvenir a sus necesidades. El servicio de donaciones del auditor es la condición sine qua non que permite al electo llevar una vida disciplinada y evitar la interacción con el mundo en forma de deseo o de violencia. Lo que comen es un don que les es regalado por los auditores. Esto permite apreciar la profunda relevancia del sistema de donaciones piadosas, el cual no se agota en un ejercicio de caridad o en el cultivo de la comensalidad, sino que es una operación técnica que desempeña una función soteriológica esencial. Sin tales donaciones, ni la propia subsistencia de los electi, ni la praxis ritual de estos, ni, por ende, la acción salvífica de la Iglesia maniquea, sería posible. Ya en el CMC, la petición de comida en concepto de donación piadosa significa que Maní depende de otros. Sin las personas que le proporcionan la comida, no habría podido comportarse como debe hacerlo. Para quien practica la anapausis y al mismo tiempo ha de subsistir, el otro es rigurosamente indispensable. Como dice el propio Maní en los Kepalaya, la Iglesia Santa no goza de reposo en el mundo si no es gracias a los catecúmenos que la escuchan, únicamente por los catecúmenos que le dan el reposo, su honor está en los catecúmenos. La importancia fundamental del servicio de donaciones piadosas está magníficamente expresada en uno de los salmos de Tomás. El suelo de la casa es la verdad, las vigas del techo son las donaciones piadosas. Aunque únicamente la obra digestiva de los electi libera directamente las partículas de luz, en la medida en que electi y auditores son interdependientes puede afirmarse que no solo aquellos sino también los auditores operan la separación entre la luz y la tiniebla. De este modo vuelve a evidenciarse la inextricable conexión entre articulación de la comunidad y salvación, es decir, entre eclesiología y soteriología. En realidad, la legitimación teórica de las donaciones piadosas no radica simplemente en que consiste en prestar apoyo a otros, como si de lo que se tratara básicamente fuera de realizar un ejercicio de generosidad.
La razón principal, gracias a lo cual, ciertamente, los auditores se procuran mérito, es que esa asistencia contribuye esencialmente al rescate del alma viviente, aprisionada en el mundo. Dicho de otro modo, mediante su servicio a los electi, es al propio Jesús a quien los auditores sirven, es a los sufrimientos del Jesus Patibilis a los que se pone fin. De hecho, se buscó el modelo de las donaciones piadosas en diversos pasajes neotestamentarios, en los que se expresa la idea de un servicio prestado a Jesús directamente, como en el episodio evangélico de Marta y María, o indirectamente a través del proporcionado a otros seres humanos. Por supuesto, el servicio de donaciones fue juzgado por los adversarios del maniqueísmo en los peores términos, como un ejercicio de cinismo por parte de los electi para obtener gratis su comida. Sin embargo, y al margen de sus posibles usos y abusos en la práctica, es innegable que el sistema posee una lógica interna. El axioma según el cual los pecadores no pueden comer de manera correcta y quienes comen no deben pecar exige una suerte de división del trabajo que se materializa en una complementariedad de electi y auditores que podría ser caracterizada como un tipo de simbiosis soteriológica. La sinergia se expresa en el hecho de que los electi obtienen su alimentación, mientras que los auditores participan de la pureza de los electi, en un intercambio esencial para el desenvolvimiento de la acción ritual. La importancia de esta actividad conjunta explica que la donación ritual sea el acontecimiento de la vida de la comunidad maniquea más atestiguado en los fragmentos de arte que se conservan. 68. El sistema de donaciones piadosas y comidas como acción ritual. Del examen realizado se deduce que las donaciones piadosas y las comidas constituyen un sistema articulado en un acto ritual. La comida de los electi, calificada en algunas fuentes griegas, coptas, iranías y turcas, con sinegdo que, como mesa, no es un agape profano destinado simplemente a la satisfacción de una necesidad vital, sino un acontecimiento sacro. De un modo semejante a como los elcasaitas parecen haber hecho de una acción profana cotidiana, el lavado de la comida, un acto ritual, así también los electi maniqueos convirtieron la acción profana cotidiana del comer en una acción ritual de significado soteriológico. De hecho, podría decirse que se atribuye a tal comida una inversión de significado con respecto a la alimentación profana del no encratita. Mientras que ésta resulta en la vulneración de la luz, la alimentación de los electi la libera. Así pues, el sistema de donaciones piadosas y comida ritual es, en conjunto, una operación técnica que puede salir mal si se realiza en circunstancias equivocadas. No poseemos una descripción completa de los distintos pasos de este rito, realizado al parecer hacia el final de la jornada, que debió de estar cuidadosamente codificado y revestir un carácter solemne. Sin embargo, las indicaciones fragmentarias de varias fuentes proporcionan una idea genérica acerca de su desarrollo. Ante todo, los regímenes disciplinares habrían preparado al electo para emprender el contacto ritual. En efecto, la disciplina ascética que conformaba la vida de los maniqueos, y especialmente la de los electi, está directamente implicada en los procedimientos rituales. Estos y las disciplinas ascéticas se presuponen mutuamente, pues si el cuerpo de los electi puede lograr lo que logra es porque ha sido domesticado y purificado, porque en él es el intelecto luz quien manda y no ya los elementos tenebrosos con su concupiscencia. Al ser comidas en cuerpos preparados por la ascesis, el ayuno y la meditación, las partes de luz no eran perjudicadas, sino por el contrario, liberadas de su prisión material. Además del ayuno, considerado el único medio eficaz de reducir las impurezas del cuerpo y por ello practicado por los electi maniqueos antes de su ingesta ritual, entre los preliminares rituales está atestiguado un examen de conciencia del electo. Esto resulta comprensible, dado que el estado de pureza del sujeto a la hora de consumir el elemento influiría en el éxito o fracaso de la liberación. Tras la recepción ceremonial al auditor, el acto de realizar la ofrenda o donación piadosa tiene que haber operado como una fase preliminar de la comida, y por tanto haber sido formalizado como una parte del rito.
Uno de sus detalles es aportado, entre las fuentes occidentales, por un relato polémico del papiro Rylands 469, cuyos contenidos fueron incorporados más tarde en los Acta Archelae. Se trata de la llamada Apología al Pan, una oración en la que, ante el pan que les es traído por los auditores, los electi manifestaban no haber sido ellos quienes habían realizado las diversas operaciones necesarias para su elaboración, y afirmaban asimismo consumirlo de modo inocente. De este modo, el electo se descargaba de la responsabilidad y recordaba su compromiso de no vulnerar el alma viviente. Ahora bien, los actos encaminados a preparar el alimento, por parte del auditor, como cultivar, sembrar, recoger, moler, cortar, cocer, etc., sí comportaban un atentado contra el alma viviente. Es muy probable, por tanto, que uno de los pasos del rito fuera una declaración del auditor que contuviese la confesión por el daño infligido al Jesus Patibilis, y el consiguiente perdón por parte del electo. Sunderman ha identificado ciertas frases del fragmento en persa medio M546 como pertenecientes a los donantes, que estos dirigirían a los electi al entregar las donaciones. Es posible también que el electo se manifestara a favor del auditor, poniendo de relieve la buena intención de éste en su actuación. En la medida en que de lo que se trataba era de destilar la luz de la ganga material, y en que el alimento es algo ambiguo en cuanto mezcla de materia tenebrosa y luz, el acto ritual parece haber contenido una meditación y una rememoración de la situación primordial y del conflicto que dio lugar a la condición presente de lo divino en el mundo. La conexión de contenidos dogmáticos y rito llena este de sentido, al explicar el presente y hacer de la acción ritual una suerte de anticipación de la salvación escatológica y, por extensión, una recreación de la situación primordial, en la que bien y mal estaban nítidamente separados. Tras esta última preparación, los electi habrían procedido a la ingesta de los alimentos, pan, frutas, vegetales, zumos de frutas, fuera o no a la vista de los auditores. La culminación del acto ritual sería, precisamente, la liberación de las partículas de luz filtradas en la digestión. Varios textos, tanto polémicos como normativos, describen la substancia divina liberada del alimento consumido ascendiendo al cielo a través de las bocas de los electi en la forma de oraciones e himnos, una imagen que requiere una ejecución vocal en la sobremesa. Así, la recitación y el canto de himnos litúrgicos habrían constituido no solo un aderezo estético a la ceremonia, sino un componente esencial de la comida. Mediante el canto de los salmos se exhala hacia la luna y el sol el alma viviente liberada en este singular dispositivo soteriológico. Es perceptible aquí la existencia de una obvia correspondencia entre la destilación de la luz mediante la máquina gástrica microcósmica de los elegidos y la que llevan a cabo las potencias divinas en el macrocosmos a través del mecanismo de las tres ruedas. Pero hay aún otra razón que demuestra la importancia del sistema ritual expuesto. Este no solo era el operativo soteriológico central de la religión maniquea, sino también el signo más visible de la existencia de una comunidad. Al ser realizada diariamente, la comida ritual ofrecía un modo de reforzar la identidad comunitaria ya a través de su repetición. Servía a la integridad de la comunidad al requerir la continua interacción de electi y auditores, y mediante esa interacción producía un refuerzo de sus roles respectivos. En la medida en que los maniqueos adaptaron su lenguaje doctrinal a la herencia religiosa de las distintas regiones por donde se expandieron, probablemente haya que considerar las prácticas, más estables en su transmisión, como las verdaderas señas de identidad del maniqueísmo. Dicho de otro modo, ser un maniqueo era hacerse participante en la institución del servicio de donaciones piadosas y comida ritual. Para la constitución y pervivencia de la identidad maniquea, la importancia del sistema de donaciones y comida ritual, que reemplaza a los sistemas sacrificiales de las religiones anteriores, radica en que, a diferencia de las narraciones cosmogónicas, que experimentaron un proceso de adaptación a las distintas regiones y herencias religiosas en las que se propagó el maniqueísmo, ese aspecto ritual de la religión apenas parece haber variado. Los rasgos característicos que identificaban a un individuo adextra como maniqueo eran precisamente comportamientos ritualizados.
Además, ad intra, el sistema ritual diario parece haber sido el medio básico de reforzar la identidad comunitaria. Sin la praxis ritual, la comunidad maniquea no habría existido. 69. La confesión de los pecados. Una de las prácticas rituales que tuvo cabida en el maniqueísmo es la confesión, una institución que constituyó una parte integral de la vida religiosa en las regiones del Mediterráneo oriental y el Oriente Próximo durante la Antigüedad, y desde luego durante la época helenística. Se pensaba que, cuando un individuo ingresaba en la iglesia maniquea, su pecado era borrado, pues la iluminación recibida del intelecto luz eliminaba los obstáculos que el cuerpo presenta al alma, haciendo del maniqueo un cabal hombre nuevo. Si tenía lugar una recaída, el alma podía volver a su estado de inocencia mediante el arrepentimiento, metanoia, por lo que la confesión se convirtió en una institución importante del maniqueísmo. Los estrictos regímenes de vida y mandamientos impuestos a los electi, y, en un grado menor, a los auditores, hacen comprensible que se presentaran no pocas ocasiones en que se hubiera de reconocer no haber estado a la altura de las exigencias. Conocemos un formulario para la confesión, Shwastuanift, en paleoturco e iranio oriental, de los auditores, así como un confesionario para los electi. Además, en la literatura maniquea abundan las referencias al juicio y a la exhortación moral, todo lo cual sugiere la responsabilidad del sujeto y la posibilidad de deficiencias en el comportamiento. El maniqueísmo no considera el alma del perfecto como necesaria y definitivamente salvada, sino que mantiene que, mientras dura el exilio fuera del reino de la luz, la caída es siempre posible. Esto explica la teorización de una enseñanza sobre el pecado y la organización de un rito de la confesión. La presencia de una práctica confesional en la religión maniquea es, no obstante, a primera vista paradójica, pues sí, de acuerdo con el dualismo, es el mal, una substancia ajena, el que causa la acción pecaminosa, no parece haber responsabilidad o culpa algunas, y por tanto la confesión resultaría superflua. Sin embargo, la contradicción puede ser solo aparente. Los maniqueos postularon un estado de mezcla, en el cual el alma se ve dramáticamente acosada por las potencias malignas, que pueden llegar a dominar ocasionalmente su voluntad y hacerle incurrir en pecado. No es, por tanto, que el alma procedente de la luz quiera pecar, algo que en perspectiva maniquea sería impensable, sino que puede ser momentáneamente víctima del olvido y la debilidad, y ceder con ello al pecado. El pecado puede ser realmente cometido, aunque es siempre involuntario. A este respecto resulta significativo el hecho de que las fórmulas de confesión maniqueas, como el Shwastuanift o la confesión sogdiana del electo, M801, sean generalmente condicionales, del tipo: si he pecado, un modo de confesión que aspira a obtener la absolución de pecados que el hablante puede no tener conciencia de haber cometido. Tal formulación condicional podría deberse precisamente a que el pecado es concebido como un fenómeno esencialmente involuntario, reconociéndose la posibilidad de que se hayan dado ciertos hechos de los que uno podría no ser consciente. A esta luz, la práctica confesional muestra su sentido. No se trata en ella de dar pábulo a la sensación, o a la conciencia, de culpabilidad o indignidad, sino de conseguir ritualmente la absolución para las faltas cometidas inadvertidamente y restaurar con ello la separación nítida entre la luz y la tiniebla en el seno del individuo. Al dirigir la atención a las acciones pecaminosas, la confesión las trae a la conciencia, las identifica como algo ajeno y las rechaza de la identidad nuclear de la persona. Así pues, la confesión operaba al mismo tiempo como catarsis y como acción que promueve la autoconciencia, el cuidado y la vigilancia de sí, a la par que servía para reforzar la autodefinición del individuo y la comunidad como instancias pertenecientes al ámbito de la luz. Dado que no parece haber antecedentes directos en el cristianismo primitivo para las fórmulas maniqueas de confesión, escuchar las confesiones de penitentes no formó parte reconocida de las funciones sacerdotales hasta época medieval. Algunos especialistas han conjeturado que los textos formales de una confesión públicamente realizada por maniqueos han recibido la influencia budista, Pratimoksha.
No obstante, cabe pensar también que esos textos fueran ya una parte original de la práctica religiosa maniquea en el Próximo Oriente, de la cual descenderían los ejemplos que sobreviven en Asia Central.